Dicen que el mundo que vemos no es el único que existe, que entre las sombras y el silencio de la noche se esconden cosas que no entendemos, cosas que no queremos ver. Bienvenidos a este espacio donde lo imposible se vuelve cotidiano y donde lo que estás a punto de escuchar podría quitarte el sueño esta noche. Iniciamos con relatos oscuros. Todo empezó cuando nos mudamos a una casa rentada en el centro de Monterrey, cerca del barrio antiguo. Era una casita vieja, con pieza de mosaico y techos altos, pero se veía cuidada. La dueña nos dijo que llevaba un tiempo deshabitada, pero que todo estaba en orden. Yo iba saliendo de una separación difícil y necesitaba un lugar tranquilo para empezar de nuevo con mi hijo, Mateo, que tenía 5 años en ese entonces. Los primeros días fueron normales. Mateo parecía emocionado con la casa. Jugaba en el patio, exploraba los cuartos, todo bien. Hasta que empezó a hablar de Chuy. ¿Y ese quién es? Le pregunté una tarde mientras cenábamos. Mi amigo, me dijo con la cara llena de cereal. Vive aquí. Pensé que era algo normal. Muchos niños tienen amigos imaginarios. Hasta me dio ternura incluso. Pero después empecé a notar cosas raras. Como que Mateo hablaba solo en voz bajita, como susurrando. Y cuando me acercaba, se callaba. O que dejaba sus juguetes acomodados en el piso de una forma muy rara, como en círculos. Una vez encontré todos sus carritos formando una espiral alrededor de la cama, y él dormido en medio. Otra noche, escuché cómo se reía. No era una risa suavecita, de niño jugando. Era como una carcajada seca, algo forzada, que salía de su cuarto como si viniera de 2 personas al mismo tiempo. Cuando entré, Mateo estaba solo, sentado en el piso, mirando hacia la esquina oscura del cuarto. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo sin dejar de ver a la esquina: con Chuy. No quiere que entres. Sentí un escalofrío terrible. Cerré la puerta y me fui al cuarto temblando. Esa noche no pude dormir. Pasaron los días y las cosas se pusieron peores. Empezaron los olores raros, como a carne podrida en el baño, sin razón. Luces que se encendían solas, puertas que se cerraban de golpe. Pero lo peor era Mateo. Empezó a tener ataques de ira. Gritaba, pateaba, me decía cosas que jamás había dicho, palabras que ni siquiera sabía que él conocía. Una noche me despertó su grito. Cuando llegué a su cuarto, lo encontré parado frente al closet, con la nariz sangrando. Estaba riéndose. Le pregunté qué había pasado y me dijo: Chuy me enseñó cómo salir de mi cuerpo, pero me dolió. Al siguiente día lo llevé con una psicóloga infantil. Me dijo que no era normal, que quizá era su forma de lidiar con la mudanza y la separación. Pero yo sabía que había algo más. Esto no era normal. Una madrugada escuché pasos. No de niño, eran más pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Salí con el corazón en la mano y encontré la puerta del closet de Mateo abierta, de par en par. Él estaba dormido, pero adentro del closet, en plena oscuridad, y se veía una figura. Me quedé paralizada. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando parpadeé ya no había nada. El cuarto olía a humedad y encierro, y sentí un frío espantoso. Me acerqué a Mateo y sin despertarse murmuró: Chuy no quiere que te vayas. Decidí salirme de la casa. Nos fuimos a casa de mi hermana en Escobedo, en lo que encontraba otro lugar. Dejé la casa con candado, pero me llevé una cámara vieja de seguridad que tenía guardada y la instalé en el cuarto de Mateo, antes de irnos. No sé por qué lo hice. Curiosidad tal vez, o necesidad de comprobar que no estaba loca. Revisé el video al día siguiente. A las 3:08 de la madrugada, se ve como la puerta del closet se abre sola. De ahí sale algo. No puedo describirlo bien. No era una persona. Era más como una sombra gruesa, como humo, pero sin forma.
Caminó por el cuarto, se detuvo frente a la cama y se quedó ahí parado, mirándola, por 6 minutos, y luego volvió al closet. Llamé a un padre. Me dijo que rezara, que rociara agua bendita, pero también me dijo algo que no me esperaba. Chuy no es un nombre, es un apodo. Quizá hubo alguien ahí que así le decían. Averígüelo. Fue a buscar a la dueña de la casa. Al principio no quería hablar, pero cuando le conté lo que pasaba, se puso muy seria. Me dijo que hace muchos años ahí vivía un hombre. Le decían Chuy. Era tío de su mamá. Murió en ese cuarto. Se suicidó. Y cuentan que cada vez que alguien rentaba la casa, pasaban cosas raras con los niños. Por eso la casa llevaba años sola. Le devolví las llaves. Me mudé con Mateo a otro estado. No ha vuelto a mencionar a su amigo, pero a veces, por las noches, lo escucho hablar dormido. Y él dice cosas como, ya no te veo, pero te escucho. Y lo que más miedo me da no es que hable dormido, es que a veces, cuando él está callado, alcanzo a escuchar una voz que le responde. Buenas noches. Desde niño tuve una sensación constante de que algo no estaba bien conmigo, pero nunca supe ponerle nombre. Crecí en Guadalajara, en una colonia donde todas las casas eran iguales y los vecinos sabían más de tu vida que tú mismo. Mis papás eran muy tradicionales, de esos que creen que la terapia es para la gente débil y que todo lo raro es obra del demonio. Fui hijo único, siempre me sentí un poco solo, pero me acostumbré. De niño me pasaban cosas raras, pero las dejaba pasar, como cuando tenía 6 años y mi mamá me preguntó por qué no le contesté cuando me llamó en el pasillo, y yo juro que estuve en mi cuarto todo el tiempo. O cuando mi papá casi se infarta porque, según él, me vio entrar al baño, pero yo estaba en el patio. Cosas así, insignificantes, o eso pensaba. Me volví diseñador gráfico, freelance. Vivía solo en un departamento pequeño en Zapopan, tranquilo, sin sobresaltos. Pero entonces empezó todo. La primera vez que lo vi fue en la madrugada. Eran como las 2:40. Estaba desvelado editando un video para un cliente. Fui a la cocina por agua, y al pasar por el espejo del pasillo me detuve en seco. Algo en el reflejo no estaba bien. Me estaba viendo a mí mismo, pero mi reflejo no se movía como yo. Me paralicé. Moví la mano, el reflejo también, pero con un micro retardo, como si estuviera siguiéndome, no imitándome. Me acerqué y de repente sonrió. Yo no. La imagen desapareció. Pensé que estaba alucinando. Dormí mal esa noche, con la puerta del cuarto cerrada y las luces encendidas. Me intenté convencer de que era el insomnio, el estrés o lo que fuera, pero no paró ahí. Me empecé a poner paranoico, pero lo peor fue cuando empecé a verlo, en persona. Fui con un psicólogo, le conté todo. Me dijo que podía ser una manifestación disociativa. Me recetó ansiolíticos, pero no los tomé. Una noche me despertó un ruido fuerte en la sala. Eran como pasos. Tomé un bat de madera que tenía justo en el librero y salí con el corazón latiéndome en el oído. Las ventanas estaban cerradas. No había forma de que alguien hubiera entrado. Y entonces lo vi. Yo, sentado en el sillón, con los codos sobre las rodillas y la cabeza ladeada, observándome. Era yo, pero no. Tenía los ojos muy abiertos, demasiado brillosos. La piel parecía más pálida. Sonrió. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa torcida, de burla. Parpadeé y desapareció. Desde entonces, empezó a acercarse más. Me veía en el reflejo del microondas, desde los charcos en la calle, en el vidrio del metro. A veces incluso veía su sombra detrás de mí, y no había nadie. Y algo peor. Amigos míos empezaron a decir cosas raras.
que los saludé en lugares donde yo no estuve, que me vieron entrar en un cine justo cuando estaba en casa. Yo no mandé nada. No podía más. Empecé a investigar. Encontré foros sobre doppelgangers, gente que asegura haber visto versiones de sí mismos. Muchos coincidían en algo. La aparición era un mal presagio. Algunos decían que cuando el doble está demasiado cerca, algo malo pasa. Que si te habla o lo tocas, ya no eres tú, que puede tomar tu lugar. La última vez que lo vi fue hace una semana. Estaba en la cocina, de espaldas. Lo reconocí por la forma de pararse, encorvado, con los pies ligeramente abiertos, como yo. Le hablé con voz temblorosa. ¿Qué quieres? Se giró lento, con esa sonrisa, y dijo con mi voz: nada, solo vine a avisarte que ya no te necesito. Esa noche soñé que despertaba y ya no estaba en mi cuerpo. Lo veía a él, en mi cama, dormido, y yo flotaba en un rincón del cuarto, sin poder hablar. Hoy no sé si ya pasó, no sé si sigo siendo yo, pero a veces cuando me miro en el espejo, no me reconozco. Buenas noches. No soy el tipo de persona que suele creer en cosas como la astrología, el tarot o los horóscopos. Siempre he sido escéptica por naturaleza. Me gusta tener el control, entender las cosas, buscar explicaciones lógicas. Pero justo por eso, por querer probarme a mí misma que todo era una farsa, terminé metiéndome en algo que hasta el día de hoy no puedo explicar, ni mucho menos olvidar. Todo empezó porque una amiga del trabajo me insistió que la acompañara con una señora que leía las cartas. Según ella, esa mujer le había dicho que su ex volvería después de 3 semanas, y volvió. Le adivinó cosas personales, le escribió a su nuevo jefe sin conocerlo. Yo, claro, me burlaba, pero la curiosidad me ganó. Pensé, voy, escucho, y salgo a reírme con ella después. Llegamos a una casa en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Era una casa normal, antigua, con la pintura cuarteada y una Virgen de Guadalupe pegada en la puerta. Nos recibió una mujer como de 60 años, morena, bajita, con una mirada que incomodaba. No por mala, sino porque parecía que te veía desde dentro. Entramos a una sala con muebles viejos y un olor a copal. Me senté frente a ella. Sacó una baraja desgastada y me pidió que barajeara sin hacer preguntas. Solo piensa en tu vida, en tu pasado, en lo que no entiendes. Y así lo hice. Comenzó a sacar cartas, en silencio. No me preguntó nada. Solo empezó a hablar. Tú cargas cosas que no son tuyas, dijo mientras volteaba una carta con una figura de una calavera. Tienes algo estancado desde que eras niña. Hay un hombre que te vigila. No está vivo, pero no te deja. Me reí nerviosa. Y ya no lo hizo. 3 cosas te van a pasar en los próximos días, continuó. La primera, soñarás con un ahogado y despertarás oliendo a río. La segunda, alguien cercano enfermará de forma repentina, pero tú sabrás que no era normal. Y la tercera, en algún momento te van a tocar la espalda mientras estás sola. Cuando eso pase, no voltees, no respondas, solo reza. Salimos de ahí y mi amiga estaba fascinada. Yo, por dentro, solo pensaba que era una buena actriz. Me reí todo el camino de regreso, hasta que llegó esa noche. Soñé que estaba sumergida en agua oscura. Había cuerpos flotando. Uno, en particular, me jalaba del tobillo. Tenía los ojos abiertos, la boca llena de lodo. Me decía algo, pero no entendía por el burbujeo. Desperté de golpe, agitada, y lo peor es que mi cuarto olía a humedad, a tierra mojada, como si hubiera estado de verdad en un río sucio. Pensé que tal vez había leído algo sobre eso antes de dormir, o que era pura sugestión. Me convencí a medias, pero 2 días después, mi tío,
el más sano de la familia, se desmayó en su casa. Le dio un derrame cerebral sin previo aviso. Los doctores no entienden por qué. No tenía antecedentes, no tenía presión alta, no tenía nada. Pero antes de que me avisaran, yo ya lo sabía, lo sentí. Sentí una punzada en el pecho, como si algo dentro de mí se rompiera. Ahí fue cuando dejé de reírme. Y luego vino lo peor. Una noche me estaba bañando. Eran como las 10:30. Vivía sola en ese entonces, en un departamento chico en la Narvarte. Me enjabonaba la espalda cuando sentí claramente una mano fría, helada, posarse justo sobre mis hombros. Me quedé paralizada. No fue una gota, no fue mi imaginación. Fue una mano, con dedos, con peso. Recordé lo que dijo la señora. No voltees, no respondas. Cierra los ojos y reza. Así lo hice, temblando. Dije un Padre Nuestro mal dicho, cortado por el medio, y sentí como esa presencia se alejaba lentamente. No sé si se fue o si simplemente dejó de tocarme. Desde ese día empecé a notar otras cosas. La televisión se encendía sola a las 3 de la mañana, siempre en el mismo canal, uno de esos sin señal, con la pantalla gris y rayas. A veces escuchaba voces bajito, como susurros en otro cuarto, pero vivía sola. Una vez al despertarme, encontré marcas de barro en la alfombra del pasillo, como si alguien hubiera estado caminando descalzo, mojado, desde la entrada hasta mi cuarto. Revisé las ventanas. Todo estaba cerrado. Volví a buscar a la señora del tarot. Quería que me dijera qué hacer, cómo cerrar eso. Volví a la casa y ella me abrió con la misma calma, pero algo en su rostro cambió cuando me vio. Me hizo pasar, sin decir una sola palabra. No debiste regresar, me dijo mientras prendía una veladora. Me dijiste que me iban a pasar esas cosas. Ya me pasaron, y ahora siento que ya no estoy sola. Siempre hay alguien conmigo. Ella se quedó viendo el fuego un rato. Luego me miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera observando más allá de mi cara. No es que te pasaron, es que abriste algo que no te corresponde. Lo que te tocó la espalda no era un aviso, era una marca. Te eligieron. No entendía nada. ¿Elegida para qué? Ella no contestó. Solo sacó una pequeña cajita de madera y me la dio. No la abras hasta que sientas que vas a enloquecer. No antes. Me fui sin entender bien. Guardé la caja en un cajón durante semanas, pero las cosas no mejoraron. Empecé a ver figuras en los reflejos, gente de espaldas, un hombre parado de pie en mi cama, en la oscuridad. No siempre lo veía, pero sí lo sentía. Y cuando lo veía, no tenía cara. Una noche ya no aguanté más. Me sentía débil, paranoica, como si algo dentro de mí se estuviera apagando. Abrí la caja. Dentro había una carta, escrita a mano. Decía: lo que cargas viene de antes de ti. No lo elegiste tú, pero ahora es tuyo. Si quieres vivir, no vuelvas a buscarme. Y sobre todo, él te sigue esperando. Y abajo, algo que parecía un trozo de tela húmeda, con olor a tierra podrida. No he vuelto a sentirme sola, pero no en el buen sentido. Siempre hay algo ahí. Un murmullo cuando apago las luces, un bulto oscuro en los rincones. A veces, al despertar, encuentro la caja abierta aunque yo la cerré con seguro. Nunca supe quién era la mujer realmente, o qué fue lo que habría al sentarme frente a sus cartas, pero algo me dice que no fue casualidad. Y si me preguntas, no volvería a hacerlo, porque lo que se abre, a veces ya no se puede cerrar. A veces ya no se puede cerrar. Buenas noches. Hace 3 años, por una mezcla de necesidad y ganas de empezar de cero, me mudé con mi hija Ana Lucía a San Cristóbal de las Casas. Yo soy maestra de primaria, y después de separarme del papá de Ana, decidí aceptar una plaza que me ofrecieron en una comunidad cercana.
No ganaba mucho, pero el ambiente era tranquilo y la gente muy amable. Lo que no esperaba era que la casa que rentáramos tuviera historia, de la que nadie quiere contar. La casa estaba en el centro, a unas 5 cuadras del mercado. Era antigua, pero recuerdo perfecto que tenía un pequeño techo en el que caían las hojas secas. Tenía 2 habitaciones, un patio trasero con un pequeño árbol de durazno y una especie de cobertizo que parecía una bodega abandonada. Ana Lucía tenía 6 años en ese entonces. Siempre ha sido una niña reservada, de esas que prefieren colorear solas a jugar con otros niños. Al principio pensé que le costaría adaptarse, pero lo hizo más rápido de lo que esperaba, demasiado rápido. A la semana de instalarnos hablaba de su nuevo amigo, Teo. Mamá, Teo me enseñó a jugar un juego nuevo. Se juega en el techo, me dijo una tarde mientras dibujaba una figura toda negra, con los ojos blancos muy grandes. Pensé que se trataba de un invento, una forma de lidiar con el cambio. Pero las cosas se pusieron raras, y no raras de los niños tienen imaginación, sino raras de verdad. Por las noches, empezaba a escuchar pasos sobre el techo. Al principio creí que eran tlacuaches o gatos, porque en San Cristóbal de las Casas es común. Es frío, y esos animales suelen buscar calor en los techos. Pero los pasos no eran ligeros ni erráticos. Eran firmes, rítmicos, como si alguien estuviera caminando de un lado al otro del techo. Algunas veces se detenían justo encima de la habitación de Ana Lucía. Una madrugada escuché que ella hablaba. Me levanté y al entrar a su cuarto, la encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia el techo. La luz de la luna apenas lo iluminaba. Me acerqué con miedo, y sin voltear me dijo: Teo ya se va, pero me dijo que pronto va a bajar. Después de eso, comenzó a cambiar. Ana dejó de comer como antes. Empezó a morderse las uñas hasta sangrarse. Y lo peor, se reía sola. Pero no era risa normal, dulce. Era una risa seca, bajita, como si se burlara de alguien que no podía ver. Empecé a dejar una grabadora en su cuarto por las noches, porque honestamente me preocupaba que se estuviera desdoblando o hablando en sueños. Una mañana revisé el audio y casi tiré mi celular del susto. A eso de las 3 de la mañana, se escucha claramente la voz de mi hija preguntando: Teo, ¿por qué te escondes? Y después otra voz le responde. No era la mía, no era la de ella. Era una voz ronca, como si viniera dentro de una caja vacía. Porque si me ves, ya no puedes dejar de verme. A la semana Ana dejó de dormir bien. Se despertaba gritando. Lloraba sin consuelo. Me decía que Teo la miraba desde las rendijas del closet o desde el baño. Una vez la encontré en el patio, descalza, temblando, con los pies llenos de tierra. Me dijo que él la había llevado a jugar entre los árboles, pero que no recordaba cómo volvió. Contacté a una vecina mayor que llevaba años en esa cuadra. Me dijo que antes, esa casa había sido de una familia que tenía un hijo con problemas. Nadie sabe bien qué tenía el niño, pero decían que hablaba con alguien todo el tiempo, y que una vez se subió al techo para seguir jugando. Se cayó, murió al instante. Lo enterraron en una fosa común porque la familia desapareció del pueblo después de eso. No dejaron ni papeles. Esa misma noche Ana me pidió dormir conmigo. La abracé con fuerza. Como a las 2 de la mañana, la despertaron golpes fuertes en la parte de arriba del cuarto, como si alguien estuviera corriendo. No me atreví a salir. Tomé a mi hija y recé lo que me sabía. Al amanecer revisé el techo. Sobre las tejas había pequeñas huellas. No eran de gato, eran como de un pie descalzo, pero más alargado, más delgado. Y había muchas, como si prácticamente hubieran estado bailando arriba en el techo. Tomé la decisión de irme. Ya ni me importó perder el depósito. Nos mudamos a una casa más pequeña, más lejos del centro. Ana ha mejorado, pero hay noches en que todavía se levanta y le habla a la ventana. Me dice que ya no lo ve, pero que a veces lo siente, ahí esperando, arriba en el techo.
Buenas noches. No sé muy bien cómo empezar esta historia sin que suene una locura, pero necesito contarlo porque desde que me pasó, no he vuelto a dormir igual. Esto me ocurrió hace unos años cuando tenía 22. Vivía en Puebla, en una casa antigua del centro que rentaba con unos amigos. La zona era tranquila, con esas calles empedradas y faroles viejos que parecen detenidos por el tiempo. Desde niña mi abuela siempre me habló de ángeles. Decían que nos cuidaban, que había uno para cada persona, y que si aprendías a invocarlo, podías sentirlo cerca. En aquel entonces lo veía como algo bonito, casi como una fantasía, pero con los años me alejé de todo eso, hasta que volví a necesitar. Una noche, después de una semana horrible llena de estrés, ansiedad y una sensación de estar constantemente vigilada, me acordé de lo que decía mi abuela. Fue más por desesperación que por fe. Busqué un ritual que supuestamente servía para contactar a tu ángel guardián. Era algo sencillo: encender una vela blanca a medianoche, decir tu nombre completo 3 veces y luego preguntar en voz alta: ¿estás ahí para mí? Lo hice. Y sí, algo respondió. No fue una voz, ni un golpe, ni un portazo. Fue como si el aire de la habitación se congelara. La llama de la vela, que antes danzaba tranquila, se estiró hacia un punto invisible del cuarto. No hacia la ventana, no hacia una corriente de aire, hacia un rincón oscuro, donde nada debería de estar. Sentí un escalofrío subirme por la espalda y me paralicé. Quise apagar la vela, pero algo me detuvo. Una presencia. No sé cómo explicarlo, pero era como si alguien estuviera de pie detrás de mí. No me tocaba, pero podía sentir su sombra, su silencio, su espera. Los días siguientes todo cambió. No de forma violenta al principio, era sutil. Luces que parpadeaban, sueños repetitivos con un hombre de ojos completamente blancos parado en la esquina de mi cuarto, ruidos de alas arrastrándose por el techo, y una sensación constante de ser observada, pero no con amor, no con protección, con juicio, como si cada cosa que hiciera estuviera siendo evaluada. Lo peor fue cuando empecé a escuchar pasos detrás de mí, siempre detrás. No importa si estaba en la cocina, en el baño, incluso en la calle. Un paso, luego otro, y luego silencio. Y siempre, esa presión en el pecho, ese aire denso que me hacía temblar. Una noche no aguanté más. Me armé de valor y le hablé. Le dije: ¿eres mi ángel? Y lo escuché. Una voz masculina, suave, casi amorosa, pero con algo extraño, algo hueco. Me respondió: soy el que te fue asignado. Después de eso empezó a manifestarse más seguido. Lo veía parado en mi espejo, aunque no reflejaba nada. Lo escuchaba susurrar mi nombre cuando ya estaba por dormir. Un susurro largo, como si lo saboreara. Ahí supe que no era un ángel. Era otra cosa, algo que se hizo pasar por uno, algo que se aprovechó de la necesidad de protección. Intenté deshacerme de él. Fui con un sacerdote, con una señora que hace limpias, hasta con una medium. Todos me decían lo mismo: él no se quiere ir, no lo trajiste tú, solo lo invitaste a quedarse. Con el tiempo dejó de aparecer tan seguido. Nunca se fue, sé que sigue ahí. Lo siento cuando camino por pasillos vacíos y escucho ese paso, y luego otro, y luego el silencio. A veces lo sueño, ya no como una figura lejana, sino a centímetros de mi rostro, susurrándome cosas que olvido al despertar, pero que me dejan temblando. No sé si algún día logré librarme de él, pero aprendí una lección. No todo lo que brilla es luz, y no todo lo que tiene alas está ahí para salvarte. A veces, los ángeles también caen, y algunos no quieren regresar al cielo. Buenas noches. Comunidad, hemos llegado al final de este episodio.
Recuerda que si te gustó puedes darle like y compartirlo. De igual forma, recordarte que si aún no nos sigues en Spotify puedes activar la opción de seguir. Esto ayuda mucho a que el podcast siga creciendo. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio. Buenas noches.